Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, no es que se va a apagar la pantalla. Se está quedando sin batería, no. Es que quizás muchos de nosotros llegamos a este lugar, esta noche, con nuestra vida así, ¿o no? Quizás necesitas ser enchufado, necesitas ser cargado. Y lo más problemático, o lo más interesante, es que muchas veces tenemos la batería descargada, no tanto de lo físico, sino mental. Nuestra mente, por lo general, suele estar totalmente agotada. O terminamos la semana o el mes agotada y tenemos este cerebrito. ¿Quién tiene este cerebrito dando vueltas cuando duerme, cuando en algún momento se le dispara y te despierta o te toca la puerta constantemente? Está ahí, retumbando, haciéndote acordar cosas. Y llegás cansado, llegás agotado. Y vamos por la vida viviendo y acostumbrándonos a vivir con la mente agotada, cargada. Y eso hace que estemos de mal humor, que impacte en nuestro carácter, en la forma en que tratamos a las demás personas. Nos volvemos intolerantes. Y esos pequeños cansancios se van volviendo crónicos en la vida muchas veces. Según datos del Ministerio de Salud de nuestro país, dice que 1 de cada 3 personas presentan un problema de salud mental a partir de los 20 años. Los padecimientos más frecuentes son el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión. No solamente eso, sino que además de ese tercio que padece estos trastornos, más de la mitad, 2/3, no son tratados, no buscan tratamiento porque no se percatan de que tienen esta problemática. No es la idea de hoy ahondar en estos conceptos de salud mental, sino que podamos ver en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos enseñe cómo poder evitar llegar a ese punto. Seguramente muchos de nosotros hemos estado conviviendo con algún trastorno de estos, o quizás lo vamos a tener por cuestiones ajenas a nosotros. Hay etapas en la vida donde indudablemente vamos a ser afectados. Hay etapas en la crianza de los hijos, ¿no?, que nos cargan de estrés, de ansiedad. Quizás cuando estás cuidando a algún familiar enfermo o estás lidiando con un familiar que tiene una enfermedad, la pérdida de trabajo, la situación económica. Hay circunstancias ajenas a nosotros que hace que nos afecte y podamos llegar a eso. Pero muchas veces hay descuidos personales. Y hay situaciones que podemos evitarlas y podemos entrenarnos en pasos prácticos que nos permitan que estas emociones humanas, como el cansancio, el estrés, la ansiedad, no invalide nuestro andar cotidiano, no afecte nuestras relaciones y que podamos sacarle provecho para nuestra vida futura. Porque qué mejor y que no es tan favorable que a partir de estas circunstancias adversas en la vida, donde llegamos a un punto límite, donde estamos totalmente descargados, a donde necesitamos tomar aire, oxígeno, cuando más podemos sacarle provechos y podemos incluso, fundamentalmente, ver obrar a Dios en nuestra vida. Hablando de estos momentos de crisis, estos momentos donde uno queda totalmente agotado mentalmente, dice el filósofo español Jaime Barilco, decía: crisis, se ha roto algo, se ha roto el piso, la base de aquello que se vive. Es como si el piso cediera bajo mis pies y ya no pudiera seguir caminando. Y ahora tuviera que ponerme a pensar en el piso, en los pies, en la manera de extender las piernas. Y algo tan natural como caminar se torna un problema y nos saca de nuestra aparente normalidad.
Mientras vivimos, no pensamos en lo que estamos viviendo. Cuando vamos al cine, por ejemplo, y nos entregamos una película, nos olvidamos de que estamos en el cine, viendo una película. Pero si de pronto hay un corte de luz, nos despertamos y tomamos conciencia, estamos en un cine viendo una película y algo está fallando y empezamos a pensar qué hacer. Nos quedamos, esperamos, volverá la luz. ¿Valió la pena venir al cine? Y son estos momentos que nos hacen replantear la vida y nos ubica para darnos cuenta si donde estamos yendo es en realidad el camino correcto. Si donde estamos yendo es en realidad el camino que Dios quiere que caminemos, que transitemos. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Otra versión dice, conoce mis ansiedades. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieras que yo viva. ¿Qué les parece si esta tarde, bueno, ahora esta noche, dejamos que Dios nos examine un poco? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Qué cosas hay en nuestra vida? Y que nos ponga a prueba. Incluso te desafío a que te permitas que Dios te ponga a prueba en aquellas áreas sensibles, delicadas de tu vida. Y decirle así a Dios, enséñame a vivir como quieras que yo viva. Pedirle a Dios en esta tarde, Señor, enséñame a vivir como quieras que yo viva. A veces tengo la cabeza totalmente desgastada, constantemente agotado, afecta mi relación en mi familia, con otras personas. Enséñame a vivir. Vamos a ver 3 áreas, sin duda que hay más, que pueden ser causantes de que lleguemos quizás al final del día, o al final de la semana, o durante el día, a desgastarnos. Hay áreas en nuestra vida que si no las tenemos controladas, o si son desprolijas, pueden llegar a bajarnos la batería, y necesitamos ser enchufados un poquito. La primera área en nuestra vida es la disciplina, nuestra disciplina. ¿Cómo vivimos en el día a día? Como vimos antes, hay situaciones que no dependen de nosotros, que nos afectan cuestiones de afuera. Pero hay situaciones que son netamente de nuestra responsabilidad y por falta de disciplina o por tener distorsionadas nuestras prioridades, quizás por dejar a veces todo a último momento, o somos descuidados en nuestra forma de vivir, nos terminan dañando, estresando y volviéndonos con ansiedad. Pablo dice a los Efesios, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjense, Dios nos dice, se para y te dice, tené cuidado. Párate un momento en tu vida, haz un parate y tené cuidado. ¿De qué tenés que tener cuidado? De cómo estás viviendo. Pará y empezá a pensar, ¿cómo estás viviendo? Hay 2 formas de vivir, como necios. Necios tiene su raíz griega en el Nuevo Testamento que significa sin cesos, sin pensar. Vivir una forma necia es esa, es no pensar, es ir por la vida haciendo, compromiso acá, sí a todo, sin pensar, sin organizarnos, sin detenernos. O hay otra forma de vivir que es como sabios. ¿Cómo vive un sabio? Según este versículo, entiende que estos días son malos. Entiende que hay días que no son buenos.
Por lo tanto, hay que sacarle el mayor provecho a cada oportunidad. Hay que sacar el mayor provecho a cada día. Hay que saber administrar el día, las horas, los minutos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para entender los días malos, para poder aprovechar cada oportunidad, cada momento del día, saber administrarlo y vivir de forma sabia? Entendiendo lo que el Señor quiere que hagamos. Descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. O como decía el primer versículo, Señor, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé herramientas para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas pasamos en el día frente a una pantalla? Ya sea en un celular con las redes sociales o un televisor mirando series. Cuando nos exponemos mucho tiempo a eso, eso produce dopamina en nuestro cerebro. Y no solamente que hace que perdamos tiempo productivo, sino que a la vez esa dopamina hace que perdamos las ganas y el incentivo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, estamos todo el día sin aprovechar el tiempo y viviendo fuera de como Dios quiere que entendamos que vivamos. Pero también sucede que podemos tener nuestras prioridades totalmente desacomodadas, nuestras rutinas desequilibradas, desorganizadas. No sé si a ustedes les pasó, a mí a veces me pasa que veo una persona y veo todo lo que hace, todas las responsabilidades que tiene, todo lo que logró, y tiene su familia, y tiene su trabajo, y estudia, y no para, y tiene tiempo para todo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que tenga tanto éxito en la vida en cuanto al orden y en cuanto a todo lo que puede hacer y administrar su tiempo? Básicamente esa persona tiene 24 horas como la mía. Su día tiene la misma cantidad de horas que yo. El problema es que lo sabe organizar de forma diferente. No pierde tanto tiempo en cosas que no valen la pena. Vamos a ver algunas ideas prácticas. Hay un montón de ideas. Vamos a ver solo 5. Y tampoco nos vamos a detener porque se nos iría el tiempo. Ideas prácticas de cómo podemos administrar bien nuestros días. Algo de gestión del tiempo. ¿Qué cosas podemos corregir en nuestra vida, en nuestro día a día, que nos ayude a llegar al final del día, al final de la semana, del mes o a fin de año con un poco más de batería, aprovechando bien el tiempo y quizás prestándole atención a aquellas cosas que Dios quiere que le prestemos mayor atención? Porque qué peor cosa en la vida que tener éxito, que poder llegar al final de la escalera y darnos cuenta que la escalera estaba apoyada en el lugar equivocado. Algunas ideas, por ejemplo, ¿alguna vez te sentaste y anotaste cuáles son las prioridades en tu vida? No son más de 5 o 6, englobándolas. A lo mejor no solo, si estás casado, si tenés pareja en tu familia, sentarte con tu pareja y decir cuáles son las prioridades en nuestra vida como familia. ¿En qué queremos o en qué vamos a invertir, gastar el tiempo? ¿A qué le vamos a prestar atención como familia? ¿Cuáles son nuestras prioridades como papás? ¿Cuáles son nuestras prioridades o mis prioridades? Esto es sumamente importante porque nos va a organizar el día y va a encaminar nuestra vida hacia un propósito claro. Y no vamos a estar yendo de acá para allá según la circunstancia o las exigencias de los demás o de otras personas nos vayan moldeando. Quizás nunca hiciste una lista de prioridades y no sabes cómo hacerla. Hay un montón de personas que te pueden ayudar en este lugar. Pero sentate y hacé esa lista de prioridades. Es más, antes de hacerla, pedirle a Dios que te muestre y que te ayude a ver cuáles son las prioridades más importantes de tu vida. Es fundamental. Otra es averiguar en qué perdemos el tiempo. Existen ladrones de tiempo que nos roban las horas que podemos estar usando en cosas productivas y le estamos malgastando.
Son esas pequeñas zorras, como dice la palabra, que nos comen pequeñitos minutos en el día. 1 minuto por acá, 1 minuto por allá, 2 minutos por acá. Cuando nos damos cuenta, vemos que hemos estado pasando horas haciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida, que no nos alimentan e incluso nos hacen más daño. Si te fijas en tu actividad en las redes sociales, te vas a sorprender. Ni hablar si lo revisas todos los días, pero en una semana sumás toda tu actividad durante la semana y te vas a sorprender la cantidad de horas que pasaste malgastando tu tiempo. Podés estudiar una carrera con esa cantidad de tiempo. Otra es aprender a distinguir lo urgente de lo importante. Hay actividades en el día a día que son urgentes, ¿no es cierto?, que tenemos que hacerlas y no podemos desplazarlas. Pero hay actividades, hay cosas en el día, responsabilidades y demás, que no son urgentes, que son importantes. Pero ¿qué pasa? Cuando no hacemos las cosas importantes, cuando tenemos que hacerlas, cuando tenemos el tiempo para hacerlas, esas cosas importantes se transforman ¿en qué? En urgentes. Y vamos por la vida y todo el día, o llega el fin de semana, o llega un momento en el calendario de tu vida en donde te cargaste de un montón de cosas importantes que por no hacerlas en el momento justo son urgentes. Y estás apagando fuego, fuego, fuego y aparece la mágica palabra, estoy a full. Y no es que estás a full porque tenés muchísimas cosas para hacer o porque tuviste totalmente cargado, sino porque cuando teníamos que hacer ciertas cosas importantes en el momento indicado, no las hicimos. Otra idea es ordenar y organizar el entorno. Un entorno desordenado provoca falta de concentración. Ser ordenado y ser limpio te va a ayudar a ser más productivo y a gestionar tu tiempo y a gestionar tus emociones y tu batería interna en la mente. ¿Cuántos de nosotros les ha pasado que sale de trabajar a las 12, llega a su casa, tiene que hacer de comer, y después tiene que entrar a trabajar de vuelta? Y cuando vas a hacer la comida, te encontrás con la mesada llena de los platos de anoche. Y tenés que lavar los platos primero, y después tenés que ensuciarlo de vuelta. ¿Qué hubiese pasado si cada cosa lo hubieses hecho en el momento indicado? Tendrías más tiempo, estarías menos estresado. Y así un montón de áreas en la vida. Empezá a pensar qué áreas de tu vida podés organizar, podés mejorar. Y hay otra que es no posponer las tareas. Si te encontrás posponiendo o poniendo excusas para no hacer algo en el momento que tenés que hacerlo, pregúntate por qué no lo haces. Eso se llama procrastinar, cuando se transforma en algo crónico. Cuando cotidianamente y muy seguido empezás a posponer cosas, obligaciones, responsabilidades, y ponés excusas para no hacerlas, tenés que tratarlo. ¿Por qué qué? Porque todas esas cositas que no vas haciendo en el momento justo, en el momento indicado, si te va a hacer una pelota en el final del día o al final de un momento, eso te va a causar estrés, te va a causar malestar, afectar tus relaciones. Estas son algunas ideas prácticas que nos pueden ayudar a vivir mejor y de una forma un poquito más prolija. Y haceme caso, muchos están sacando fotos, anotando. Seguramente si en la semana te vas a poner a hacer algo de esto, que espero que lo puedas hacer, antes de que lo hagas o que empieces, orá. Y así como David, decile a Dios, enséñame a vivir como tú quieres que viva, como leímos al principio. O como Pablo, como leímos también en Efesios, ayúdame a entender cómo quieres que yo viva. Señor, ayúdame. Hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que corregir en mi andar diario para poder tener la mente un poco más sana,
Esa es un área en nuestra vida que debiéramos corregir, debiéramos repensar. Hay otra área que es muy profunda y muy importante y muy delicada, que también nos puede causar mucha ansiedad, mucho estrés, y no hay forma de tener un corazón en paz si no tenemos integridad. La integridad en nuestra vida va a hacer que podamos vivir en paz, que no se nos agote la batería. Es difícil tener un corazón en paz cuando se guardan secretos, cuando se lleva una doble vida, cuando sabemos que el camino que estamos transitando no es el correcto, sin embargo nos empeñamos a caminar por ese mismo sendero. Dice Proverbios 10, quien se conduce con integridad, ¿cómo anda? Seguro. Va por la vida de forma segura, con la frente en alto. No le teme a nada, no tiene que estar pensando en qué, en ser descubierto. Dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos, tarde o temprano, ¿qué pasa? Va a ser descubierto. Ese sentimiento de ser descubierto, de fallar, ese peso de cargar secretos, miren cómo lo describe David en el Salmo 32, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, miren lo que dice, mi cuerpo se consumió. Fíjense cómo vivía David. Gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Había una opresión en la vida de David que no lo dejaba vivir en paz. ¿Y qué pasaba? Su batería. Mi fuerza se evaporaba como el agua en el calor de verano. Vivir la vida en integridad es un ahorro de energía total. Es vivir en modo ahorro. Te va a permitir vivir bien, estar en paz con vos mismo, con los demás, ni hablar con Dios. Dice Hebreos 12, quitémonos todo peso, ¿se acuerdan de ese versículo? Que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con constancia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, es imposible correr la carrera que Dios pone en nuestra vida si hay un pecado que nos envuelve. Por eso el autor de los Hebreos dice, despojémonos de eso. Despojémonos de todas aquellas cosas que nos envuelve y que nos hace tropezar, dice otra versión, para poder correr livianos, para poder correr de forma constante, perseverante, el camino que tenemos por delante. No hay forma de poder estar en paz con uno mismo, con nuestra familia, con Dios, si no vivimos integridad. La integridad te conecta con Dios, la integridad te ayuda a vivir liviano con vos mismo, y la integridad también te abre camino para que vivas en paz con otros. Dice Proverbios 16:7, cuando el Señor aprueba la conducta de una persona, hasta con sus enemigos los reconcilia. Vivir en integridad te hace vivir entero, sin grietas, y te ayuda a vivir en paz, y nos ahorra muchísima batería. 2 palabritas entonces. Disciplina y ¿qué? Integridad. Y la última, entrega. Memoricé estas 3 palabras. Disciplina, integridad y entrega. Y pasa que en muchas ocasiones terminamos con la batería totalmente descargada, y no es porque no sabemos organizar nuestra vida, porque perdemos el tiempo, o porque no vivimos de integridad, sino básicamente porque estamos cargando con cosas que no nos corresponde cargarlas a nosotros, sino que debemos entregársela a Dios. Muchas veces cargamos con una mochila. Esta mochila siempre va a pesar igual, pero no es lo mismo que yo la sostenga unos segundos, así, a que sostenga esta mochila por un minuto, a que la sostenga por un día, o que sostenga esta mochila por
años. ¿Y cuánta gente, cuántos de nosotros, me incluyo, muchas veces cargamos con cosas que no nos corresponde cargarlas a nosotros? ¿Cuánto tiempo más podés seguir cargando esta mochila que estás llevando? Esa mochila que quizás tiene que ver con tu familia, con alguien muy cercano, con alguna circunstancia del pasado que aún no lo pusiste en cuentas con Dios, alguna falta de perdón, algún rencor, alguna herida, fortalezas que se fueron formando en el corazón y hoy pesan mucho. Y no hay muchas palabras para esto, porque cada uno de nosotros tiene su propia mochila. Y es única, es personal. Y tu mochila no es la misma que la mía. Y el tiempo que la estás llevando no es lo mismo que yo la estoy llevando. Por eso para este punto quiero dejar que la palabra de Dios nos guíe a cómo hacer esa entrega. Que la palabra de Dios te guíe a vos y me guíe a mí a entregarle eso a Dios. Eso que te está desgastando la mente, que hace que el cerebro todas las noches trabaje y no te deje descansar. Aquellas cosas que tenés que entregar a Dios, porque solamente Dios puede obrar. Vos no podés hacer nada. Quizás sí podés hacer cosas con tu disciplina diaria, sí con tu integridad, pero con esta carga, no hay nada para hacer. Es entregársela a Dios. Voy a poner unos versículos ahí, y si querés leerlos o querés cerrar los ojos y orar esta palabra que voy a leer. Dice el Salmo 37, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa va a brillar como la luz del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes ni te apresures, ni te preocupes. Mira esta frase, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. El Señor me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y mirá qué regalo nos dejó Jesús. Jesús vino a este mundo para perdonar tus pecados, para restablecer tu conexión y tu relación con Dios. Pero no solamente eso, te dejó un regalo, me dejó un regalo. Jesús te dice, te dejo un regalo. Miren qué pedazo de regalo. Paz en la mente y en el corazón. ¿Quién necesita paz en la mente y en el corazón? Y dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Nada del mundo te puede dar ese regalo. Ni una relación, ni abstraerte en series, en películas, en redes sociales, ni una adicción. Esa paz que yo doy, el mundo no la puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. No solamente te da un regalo, sino que también te hace una invitación. Dijo Jesús, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Vengan a mí todos los que están cargados, agobiados por la carga, y yo les voy a dar alivio. Esa es la invitación que te hace Jesús esta noche.
te invita a que si tenés algunas cosas que acomodar en tu vida, le digas: Señor, ayúdame a vivir como quieres que yo viva. Quiero entender cómo querés que viva. Ayúdame a hacer esos retoques en mi calendario diario. Te pido perdón por mi falta de integridad. Quiero restablecer esa conexión contigo. Ayúdame a vivir en integridad, a vencer esas cosas grises en mi vida, a vivir una vida en victoria. Y te entrego esa carga o esas cargas que ya no puedo llevar más. Necesito paz en la mente y paz en el corazón. Que el Señor pueda llenar nuestra vida y nos enseñe a vivir como Él quiere que viva. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a terminar orando. Y tómate un tiempo para decirle a Dios: examina mi corazón, probame y mirá si hay cosas que no te agradan y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Capaz que tengas que confesarle algo, tengas que pedirle que ordene algún área o tenés que entregarle algo. Hacelo ahora. Cerra tus ojos, anda a la cruz, aferrate a su gracia y entrega aquello que está descargando totalmente tu batería, que te está teniendo la mente totalmente inquieta, turbada, perturbada. Señor, nos aferramos a tu gracia en esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque en la cruz sufriste nuestros dolores. Gracias, Jesús, porque venciste. Y porque en tu vida podemos ver que podemos tener victoria. Hubo momentos en la vida de Jesús que hubo mucho estrés. En el Getsemaní, Jesús decía que tenía el alma desgarrada hasta la muerte y se aferró a Dios. Haz lo mismo con tu vida. Aferrate a Dios, búscalo, aceptá la invitación. Si estás cargado, turbado, anda a Él. Y todas tus ansiedades échalas sobre Él, que Él tiene cuidado tuyo. Él te ama, quiere rescatarte. Si tenés que pedirle perdón por tus pecados, tenés que decirle: Señor, quiero que entres en mi corazón, en mi vida. Quiero que me ayudes y que me enseñes a vivir como quieres que yo viva. Decíselo. Gracias, Señor.